Testus Receptus, Reina Valera, King James, versus, texto minoritario Westcott Hort Nasley. Versión popular, traducción Nuevo Mundo, nueva versión internacional. En los años de 1880 a 1882 el obispo de la Iglesia de Inglaterra Brock Foss Westcott y el profesor de la Universidad de Cambridge John Anthony Hort, tradujeron un texto griego denominándolo como el texto más antiguo, conociéndolo al día de hoy como el texto Westcott Hort. Así también los sucesores de estas personas Nestlé y Kirtland. Este último se unió a la Sociedad Bíblica Americana siendo un jesuita y masón, estando a favor de ecumenismo cristiano. Así surgió un personaje que la historia lo califica como el Indiana Jones bíblico. Resumiendo su historia. Viajó al Cairo, Egipto, para encontrar los manuscritos más antiguos y originales, visitando el monasterio católico, Santa Catalina en el monte Sinaí. Este monasterio, como la mayoría de los monasterios, tenían documentos o escritos bíblicos y los conservaban, hasta en muchos casos dieron la vida por ellos. Este majestuoso monasterio, en el cual la puerta principal era una ventana donde se tenían que subir por lazos a una altura de 10 metros aproximadamente. Para así poder entrar a dicho monasterio, con esta seguridad era protegerse y proteger los documentos que ahí se resguardaban. Estando dentro del monasterio y en compañía de los monjes, se resguardaban de frío que hacía en ese tiempo. En esos momentos vio varias canastas con documentos que estaban para ser quemadas y sorpresa. Era lo que estaba buscando y según la historia, los monjes no tenían ni idea de lo que tenían en su poder, ni mucho menos su valor. Lo sorprendente estaban tan protegidos y en un día se deshicieron de ellos, tomando en cuenta la gran protección que tenía el monasterio. ¿Se imagina el papel de alguien que se encierra para conocer y aprender de Dios? No sabían lo que estaban quemando. Otra pregunta, si los estaban quemando, podrían ser falsos, porque si esta es una historia verdadera, entonces tendría sentido de estarlos quemando, sabiendo también que estaban incompletos, ¿o no? El Testus Receptus. Estaba circulando, había sido aceptado por miles de cristianos en todo el mundo, en el cual lo tenían como base. Buscó y encontró en ese mismo viaje, sin necesidad de preguntar, ¿los están tirando o quemándolos? Así de asombroso, los estaban quemando. Y conforme a esta historia maravillosa se vino anulando el fundamento en el cual se había predicado por casi 400 años el Evangelio, y gracias a este texto llamado Westcott Hort Nestlé empezaron a anunciar que el texto Receptus de Erasmo de Rotterdam del año 1516 era un texto falso y modificado por copistas, comentando que existían pasajes que están incluidos o fueron insertados siglos después, porque no existen en el texto que ellos encontraron, el más antiguo. Westcott Hort Nestlé. ¿Será posible? Porque no tiene algunos pasajes o está diferente al Textus Receptus. ¿Significa que el texto es más antiguo? ¿Qué es más fácil, quitar o incluir algo que no existe y se ajuste a la verdad expuesta? Hay casos, por ejemplo, algunos no creían en el ayuno, como en el infierno, y era fácil anularlos. Así vemos que antes del canon hubo debate para incluir el libro de Apocalipsis o 2 cartas de Pedro, etc. Pero gracias a Dios se incluyeron en el canon. Así vemos pasajes que según comentan que fueron agregados después, siendo una frase muy común en los testigos de Jehová para sostener su postura errada, no existían en los más antiguos. Veamos un texto que aparece en 3 evangelios. Mateo 19, 16-30, Marcos 10, 17-31, Lucas 18, 18-30. En el Textus Receptus, pero en el caso del Westcott Hort Nestlé, no aparece en un evangelio la palabra bueno. En este caso es Mateo 19, 16-30, solo existe la palabra maestro, y claro en Marcos y Lucas sí lo tiene, así el mismo contexto lo deduce, donde el Señor contesta: ¿por qué me llamas bueno? Esta frase se encuentra en los 3 evangelios. Veamos este resumen de cómo el texto Westcott Hort Nestlé es un pie de tropiezo para el Evangelio. Espero que analices y comprendas por medio del Espíritu Santo, como este texto
Anula la deidad de Cristo, las profecías de la venida, la redención por medio de su sangre, la salvación y purificación de nuestros pecados, el sacrificio, su concepción por medio del Espíritu, el sacerdocio, su gloria, etc. Juan 9:35. Hijo de Dios e hijo de hombre son dos cosas muy diferentes, donde quitando hijo de Dios, le quitan la deidad como su origen y naturaleza del Señor. Primera de Timoteo 3:16. Anula la deidad del Señor, de quien es Él, anulando que fue recibido arriba en gloria. Apocalipsis 20:12. En quitar la palabra Dios anula la deidad del Señor y anula la secuencia de la visión de Juan, el Señor es el que está en el trono. Primera de Corintios 5:7. En anular que ha sido sacrificado por nosotros, anula la redención, sustitución, y no es lo mismo que fue sacrificado, sino se confirma por quién. Colosenses 1:14. Negar la redención de su sangre por nosotros, menosprecian su preciosa sangre derramada por nosotros. Primera de Pedro 4:1. Lucas 4:4. Debilita el sacrificio del Señor por nosotros, dando a entender que no hay expiación. Anula que el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo y al quitar el nombre de José que es el progenitor existe una clara intención de desmerecer este valor. Te dejo abajo el enlace para ver más pasajes y los textos que fueron omitidos, así como las traducciones hechas con respecto a este texto, Hort Nasley. Recuerda, retén lo bueno, desecha lo malo.